Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a la capacitación del día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante sobre el líquido de frenos para los tres segmentos, automotive, vehículo comercial. Espero este conocimiento pues les sea muy útil a todos. Bienvenidos. El día de hoy tendremos al capacitador José Luis Orjuela, experto en todo este tema de frenos. Así que nuevamente bienvenidos y nada, José, gracias por tu espacio. Buenos días, Vanessa. Muchas gracias por la introducción. Buenos días a todos nuestros socios comerciales y personal interno que se une a la capacitación. Como lo comentó Vanessa, hoy vamos a tratar un tema importante, tiene que ver con los líquidos de frenos, donde también aprovechamos para nuestros socios comerciales hacerlos partícipes de que conozcan que Importadora Cali a partir de este año entra a ser un distribuidor también de la línea de líquido de frenos ATE en Colombia, el cual ya tenemos disponible hoy para cualquiera de ustedes. Y la idea de hoy es pues, que tengan mucha más información sobre el producto como tal y puedan hacer su mejor elección, puedan asesorar mejor a sus clientes y podamos sacarle mayor provecho a la tecnología que nos brinda hoy la marca ATE. Entonces vamos a dar inicio. Ok. Bueno, importante para arrancar, conocer un aspecto importantísimo sobre el líquido de frenos. Ya sabemos que él hace parte del sistema de frenos hidráulico, que es el elemento que nos ayuda a transmitir la potencia o la fuerza de frenado dentro del vehículo, lo cual hace un elemento bien importante dentro del sistema para garantizar su óptimo funcionamiento. En este caso, es importante tener claro pues, algunos principios básicos sobre a lo que nos referimos hoy, que son los líquidos de frenos, y es conocer pues, algunas de sus características o propiedades principales. En este caso, el líquido de frenos principalmente lo que brinda es transmitir fuerza dentro del componente. Ya todos sabemos aquí que el líquido de frenos es un elemento higroscópico, él va a absorber la humedad y adicionalmente a eso, al ser un líquido, es incompresible. De alguna otra forma dentro del sistema, cuando se genera la presión dentro del sistema hidráulico, el líquido lo que va a ayudar es a transmitir fuerza a los diferentes elementos, en este caso ayudando a que la mordaza y sus elementos internos, como son el pistón, pues trabajen de una forma adecuada para que se gestione de forma correcta el momento de fricción en los frenos, que es parte importantísima del sistema. En este caso, el líquido de frenos busca transmitir fuerza, es un componente higroscópico que absorbe la humedad del ambiente. Este es un tema bien importante que les pido que tengan siempre allí presente durante el recorrido de la charla que vamos a tener hoy, porque es algo bien importante que nos ayuda a entender las capacidades que tienen los líquidos de frenos, a entender también cuál puede llegar a ser su duración dentro del sistema y la calidad que él mismo puede llegar a efectuar dentro del sistema. Debemos contener los siguientes requisitos básicos del punto de los líquidos de frenos, que es el punto de ebullición, la estabilidad térmica, la viscosidad y la lubricidad. Este es un tema que no se toca muy a menudo, y es que el líquido de frenos, además de esas otras propiedades que son las que, digamos, más conocemos hoy, que es el punto de ebullición en seco y en húmedo, también tiene unas importantes funciones dentro de su viscosidad y la lubricidad dentro del sistema. Entonces, es importantísimo tener en cuenta que no solo el líquido de frenos tiene la capacidad de soportar temperaturas altas de funcionamiento, sino dentro del sistema también ayuda a la lubricidad del mismo. Es algo bien importante a tener presente. Cualquier pregunta que surja, por favor, la pueden ir colocando en el chat. Yo creo que ahí Vanessa nos va a ir ayudando para resolver las inquietudes que surjan durante la charla. Claro que sí, José. Recuerden todos, en la parte de abajo está la opción de preguntas y respuestas. Pueden ir dejándonos ahí sus comentarios, dudas, inquietudes, opiniones y vamos a ir dando respuesta mediante la charla. Gracias, José. Para entender y reconocer la calidad de un líquido de frenos, si bien es claro que hoy en el mercado vemos muchas variedades, muchas marcas, y todas pues, respetando un principio básico que es su grado de OT. Pero dentro de esas calidades es importante comprender que
las bases químicas que pueda tener una marca u otra no son de la misma calidad o no pueden o seguramente no son de la misma calidad. Entonces es importante, digamos, que tengamos presente este concepto, porque de esto también radica mucho el tiempo de duración de un líquido de frenos, su efectividad a la hora de un momento de estrés, de emergencia en el sistema. Eso marca mucho la diferencia entre posiblemente un líquido muy económico y un líquido performance o de tope de gama como lo es ATE. Dentro de las características principales de los líquidos de frenos están que son compuestos químicos desarrollados con alta tecnología para atender especificaciones nacionales e internacionales que buscan conferir en buen funcionamiento todo el sistema de frenos. Esto es algo importante para el mercado de Colombia, ya que muchos de ustedes saben, en Colombia estamos regidos bajo un reglamento técnico de frenos, perdón, que de alguna u otra forma nos obliga a cumplir unos estándares altos de calidad. En este sentido, la marca de frenos ATE, tanto en su línea de pastillas de freno como en la línea de líquidos de freno, cumple el reglamento técnico o decreto 4983 que está vigente desde el 2013 en Colombia, lo cual pues es una prenda garantía que no solo la fábrica cumple estándares de calidad en la forma en la que desarrolla sus procesos de fabricación, sino también en la efectividad del producto puesto en uso. Esto es algo bien importante que los productos ATE cumplen, incluso exceden los estándares internacionales de calidad. Dentro de las características está mantener el punto de ebullición mínimo para transferir la presión, incluso cuando ha absorbido humedad. Recuerden, y se los comentaba al inicio, que los líquidos son higroscópicos. Ellos van a tender a absorber humedad del ambiente y esto les puede restar bondades o capacidades al líquido para soportar las altas temperaturas de funcionamiento. En este sentido, los líquidos, entre mejor sean sus bases químicas, pues van a tener una mayor capacidad de soportar estos eventos que pueden surgir en momentos de frenados de emergencia. Lubricar el sistema, lo comentábamos hace un momento, absorber el calor y mantener la transmisión de presión es algo bien importante que ejecutan los líquidos de frenos. Ser compatible con componentes metálicos o no metálicos. Esto también es bien importante ya que entendemos que el líquido de frenos está inmerso y en contacto constante con varias piezas de diferentes materiales. En este caso puede ser aluminio, metal, gomas, y el líquido de freno no debe afectar estos elementos para evitar algún tipo de fuga. En este caso, estos líquidos pues vienen tratados para no afectar estos otros elementos. Aquí algo importante para que ustedes dimensionen el esfuerzo al que es sometido el líquido de frenos y la capacidad de generar temperatura que, que terminan efectuando los frenos. En este caso, los fluidos que se utilizan en los sistemas de frenos son incompresibles, con la capacidad de transmitir presión a la rueda del vehículo a través de las partes del sistema, cuando el pedal del freno se acciona. En este caso, aquí vemos dos ejemplos. En el caso de la parte superior, vemos a la persona intentando comprimir dos globos con aire. En este caso, el aire tiene la tendencia a poderse comprimir. En este caso, cuando miramos el ejemplo de la parte de abajo, la misma persona está intentando, ejerciendo una fuerza importante, intentando comprimir un recipiente que está con agua o con líquido, lo cual lo cual no le va a permitir comprimir el líquido. Hay que tener claridad que en una fuerza de frenado, como lo ven allí en el ejemplo del costado derecho, encontramos que un camión, aproximadamente 40 toneladas a una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora, al generar una frenada de emergencia, en unos pocos segundos puede llegar a generar la temperatura suficiente como para hacer hervir 50 litros de agua.
Esto es solo en una parada o una puesta de freno. Entonces la temperatura que se genera en los sistemas de frenos es muy alta, por ende necesitan un líquido, en este caso para los sistemas hidráulicos, hago la aclaración, eh, que soporte esos continuos cambios de temperatura y que no lo haga perder sus propiedades de ser incompresible para que la fuerza dentro del sistema siempre esté disponible y se pueda transmitir de una forma adecuada. Aquí viene un espacio para una pregunta, para entender cómo va su atención hoy con la capacitación. Son unas preguntas que vamos a ir lanzando durante la capacitación. Son preguntas muy simples de lo que ya hemos charlado. Entonces, aquí que te pido, Vanessa, porfa, que lances la pregunta, porfa. Claro que sí, José. Bueno, a todos les va a aparecer una pregunta en sus pantallas. Dice, el líquido de freno, además de mantener un punto de ebullición mínimo para transmitir presión en el sistema, ¿qué otras características tiene? Entonces tenemos la primera, lubricar las pastillas de freno y absorber el calor del sistema de frenos. Si esa es la que creen que es correcta, darle clic a esa. La segunda es ser compatible con los discos y tambores de freno. La tercera, lubricar el sistema de frenos, absorber el calor y mantener la transmisión de presión. Y la última, ser higroscópico y tener un alto punto de ebullición. Entonces escojan la que crean que es la correcta, ya José nos dará y nos validará cuál es la indicada. Recuerden que les aparecerá una pantalla pequeña en sus pantallas y ahí es donde van a dar respuesta a la pregunta. Bueno, José, tenemos que el 83% respondió que era la C y el 17% que era la D. Entonces ya tú nos dirás. Ok, vamos para allá entonces. Ok. Las preguntas, perdón, las respuestas adecuadas está en la pregunta, la respuesta número C, o la opción número C, perdón, y la opción número D. Allí vamos a encontrar la respuesta adecuada para la pregunta. Principales características del líquido de frenos, lubricar el sistema de frenos, absorber el calor y mantener la transmisión de presión dentro del sistema, es la más importante. Y una adicional que pudieron haber escogido también, ser higroscópico y tener un alto punto de ebullición. Continuamos. Respuesta. José, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando. ¿Escuchas tú? Tenemos una pregunta en el chat. Dice, vehículos que estén diseñados para utilizar DOT3, ¿se le puede aplicar DOT4 o 5? Bueno, para la persona que nos esté preguntando, en el transcurso de la charla, más adelante vamos a hablar sobre esas dudas. Entonces, permítame, continuamos y en el transcurso de la charla les daré respuesta a esa pregunta. Vale, José, gracias. A la persona que nos hizo la pregunta, nos aparece el nombre de espectador anónimo. Si gusta, nos puede dejar en el chat su nombre y también más adelante ahí José le responderá. Gracias. Ok, seguimos. Composición de los líquidos de frenos. Aquí hay que tener claridad también que hay diferentes tipos de bases químicas para los líquidos de frenos. En este caso, para la industria automotriz, perdón, el más utilizado es el de base a poliglicol o base glicol. También existen líquidos de frenos a base de aceite mineral o de base silicona. La composición química de estos tres es diferente, por lo que no se deben mezclar. Si desea utilizar líquido de frenos a base de silicona en lugar de base de glicol, debe consultar con el fabricante del vehículo. Esto es bien importante, aunque puede que no sea con algo que se lleguen a enfrentar muy a menudo en sus establecimientos, pero creo que es algo válido que lo tengan presente cada uno de ustedes para que si en algún momento se les llegara a presentar esta situación, puedan diferenciar cuál es el líquido de frenos que sí deben de comercializar o que le pueden aplicar a un vehículo. En este caso, aquí encontramos al costado derecho una tabla de clasificación de los diferentes líquidos de frenos según su base química. En este caso, vamos a encontrar la clasificación del grado DOT, que nos habla que es un líquido de éter de glicol o base poliglicol,
como se conoce. Un líquido de frenos DOT4, también de la misma base de éter de glicol, con sus características de punto de ebullición en húmedo y su punto de ebullición en seco, también como su viscosidad cinemática, la capacidad de fluir del líquido, pero con algo importante, la diferencia que puede existir entre los colores de un líquido de base de glicol, como puede ser de un líquido de frenos de base de silicona, como en la clasificación de los DOT5, que está al costado derecho, y los líquidos de frenos que pueden ser de base de aceite mineral. Para que les quede mucho más fácil y sencillo de comprender, los líquidos de frenos que debemos usar para la industria automotriz son los líquidos de base de poliglicol, que denominamos líquidos de frenos sintéticos. En este caso, los líquidos de frenos que nosotros hoy ponemos a disposición del mercado en las diferentes denominaciones de OT, en la marca AT, son de base sintética o base de poliglicol. Si en algún momento a ustedes les llegaran a ofrecer un líquido de frenos donde el color del líquido de frenos tenga una tonalidad lila, les va a indicar que es un líquido de frenos de categoría DOT5 y de base de silicona. En este caso, ese líquido de frenos no es recomendable que sea instalado en vehículos convencionales. Esta clasificación DOT5 de base silicona y de color lila se usa en algunas motocicletas de altas prestaciones, de motos americanas, que usan esa especificación, pero son muy reducidas las unidades en el mercado actual que usan esa especificación de líquido a base de silicona. Ahora bien, si les llegaran a ofrecer un líquido de base de OT5, de base mineral de color verde, ustedes ya van a comprender que es un líquido de base mineral que tampoco debe ser utilizado en vehículos estándar del mercado, para que lo tengan presente. Entonces, todos los líquidos de frenos de base de silicona, perdón, de base de poliglicol o sintéticos, el color va a ser un color ámbar o un color ambárico, como se llama, para que lo puedan identificar y saber que están aplicando un líquido de frenos con la base adecuada o la base química adecuada para el parque automotor que estamos o que atendemos. Algunos de los componentes que usa en este caso la marca ATE en su composición química: inhibidores de oxidación, butilpoliglicol, éter de poliglicol, etilenglicol, estabilizadores, ésteres de ácido bórico, aditivos, aminas, éter dimetilico. Estas bases químicas son las principales que usa la marca de líquidos de frenos ATE en su composición química para llegar a ser un líquido de frenos considerado como un líquido de frenos sintético. ¿Ok? Si surge dudas, por favor, estoy atento. Gracias, José. Por el momento no tenemos dudas. Para tener una mejor dimensión de lo que son los líquidos de frenos, en cuanto a sus características técnicas, pues vamos a entender que están clasificados bajo las siglas DOT, que es del Departamento de Transporte Americano, por sus siglas en inglés, donde se han acogido las principales normas mundiales de especificaciones de calidad para los líquidos de frenos. En este caso, se estima o se pide como mínimo que un líquido de frenos DOT3, 100% sintético, dentro de su punto de ebullición en seco, que es cuando el líquido de frenos está en su depósito sellado, sin abrir, ahí es donde podemos decir que el líquido de frenos va a tener o tiene en ese momento, perdón, la capacidad de tener un punto de ebullición de hasta 245 grados centígrados, cuando el producto está sin abrir en el empaque. Eso es lo que denominamos punto de ebullición en seco. Luego entra el punto de ebullición en húmedo, que en este caso para la categoría de OT3 nos habla que sus rangos deben arrancar desde 150 grados centígrados.
Este rango lo empezamos a medir una vez el producto ha sido abierto y ha sido ingresado dentro del sistema de frenos. A partir de ese momento empezamos a tomar la medición del punto de ebullición en húmedo, ya que como se los comenté anteriormente, el líquido de frenos tiene la capacidad de absorber la humedad del ambiente, que es uno de los principales factores para que el líquido de frenos tenga alguna degradación dentro de sus capacidades. Ahí empieza a correr el punto de ebullición en húmedo. Una viscosidad cinemática, la capacidad que va a tener ese líquido de frenos de fluir internamente, y qué normas específicas lo deben regir. En este caso, para el mercado colombiano nos apoyamos mucho en las normas SAE, en este caso la J1703, y otras ISO como la ISO 4925 que nos va a determinar el rango de especificación de un grado de OT3. Este grado de OT3 es, aunque aún se usa, es digamos de los rangos de menor aplicabilidad hoy en el mercado. Sin embargo, hay muchos vehículos que aún lo usan o lo tienen como especificación de uso dentro de su sistema de frenos. Es el que tiene la capacidad, digamos, más baja en cuanto a su punto de ebullición en seco y en húmedo y su punto de viscosidad o de capacidad de fluir dentro del sistema. Luego viene el rango de la categoría de OT4, 100% sintético también. Estamos hablando de líquidos de frenos de base de poliglicol o de éter de glicol de base sintética. En este caso, el grado de OT4, vamos a notar que ya hay un aumento en la capacidad del punto de ebullición en seco, como también su capacidad de punto de ebullición en húmedo, absorbiendo humedad para su funcionamiento. Su viscosidad o su capacidad de fluir es mejor que el de OT3, o sea, va a ser mucho más fluido que el de OT3 y está también avalado bajo las mismas normas del de OT3, que es la J1703 y la ISO 4925. Ahora bien, entramos en una especificación que es más novedosa, que es, digamos, más moderna, teniendo en cuenta los sistemas avanzados de frenado actuales. Y aquí entramos a hablar de líquidos de frenos de categoría 4, de OT4, pero con una clasificación denominada clasificación 6, también son 100% sintéticos y van a notar que tienen un punto de ebullición más alto que el de OT4 estándar, llega a 265 grados centígrados en punto de ebullición húmedo, en punto de ebullición en seco 265 y en húmedo 170, es mayor al de OT4 estándar. Pero una novedad bien importante es que su viscosidad cinemática, su capacidad de fluir dentro del sistema de líquido de frenos es mucho más baja que los líquidos estándar. Si ustedes van a notar, un líquido de OT4 estándar está en 1400 grados anti-stock a menos 40 grados centígrados, mientras que este clasificación 6 está a la mitad, a 700 centistock a menos 40 grados centígrados. Esto quiere decir que este líquido de clasificación 6, aunque sea de categoría de OT4, pero siendo una clasificación 6, lo hace que sea mucho más, tenga una capacidad de fluir mucho más rápida dentro del sistema, y esto hoy en día es algo que se está exigiendo por norma para algunos vehículos que ya vienen apoyados, además de tener unidad de control de ABS, están apoyados por otros sistemas de comando electrónico, como pueden ser sistemas EBD, el sistema del programa electrónico de estabilidad y todos aquellos sistemas que son también comandados por unidades de control electrónico. En este caso, esta es una clasificación importante para que ustedes tengan en cuenta y puedan revisar. Ya les vamos a explicar más adelante cómo llegar a la conclusión y a la revisión adecuada para entender qué vehículo es recomendable aplicar un DOT4 de clasificación 6 dentro del sistema porque lo exija o porque sea compatible. En este caso, esta denominación, esta clasificación,
además de ser avalado por la JSAE 1703, tiene una especificación adicional y es que tiene que estar avalado también por la J1704, cosa que no lo necesitan los líquidos anteriores que les acabo de mencionar. Su clasificación sigue siendo una ISO 4925, pero está catalogado como un líquido de frenos de categoría 6 o clase 6. Ahora bien, entramos en los líquidos de frenos de categoría DOT5, donde vamos a tener claridad de que cuando nos hablen de un líquido de frenos DOT 5.1, estamos aplicando o recomendando un líquido de frenos sintético. Si llegáramos a hablar de un líquido de categoría DOT5, solamente DOT5 sin el punto 1, estaríamos hablando que ese es un líquido de base de silicona. Entonces no lo deberían aplicar en vehículos estándar. Solo podemos aplicar en el mercado automotriz local los que tengan grado DOT 5.1. Eso va a garantizar que es un líquido de base sintética y que se puede aplicar en los vehículos tradicionales sin ninguna afectación. ¿Qué ocurre si aplicamos un líquido de frenos de base mineral o base silicona en un vehículo estándar o una motocicleta estándar? Básicamente es que estos elementos, al ser unos derivados del petróleo, van a tender a afectar las juntas o sellos de goma o las mangueras de freno. Y es evidentemente algo que no queremos que pase en el sistema para evitar alguna fuga y de pronto alguna falla en el sistema. Entonces, por eso esos líquidos, el mineral o el siliconado, no se aplica en sistemas estándar de los vehículos que tenemos hoy como parque automotor, perdón, sino solo los líquidos de frenos sintéticos de base de poliglicol o éter de glicol. No sé si surge alguna pregunta hasta el momento. Me parece que puede que sobre este tema surja alguna duda. José, por el momento no tenemos preguntas, pero no sé si de pronto quieras responder la pregunta que nos habían hecho hace... Ok, sí, tienes razón. Gracias por recordar. En este Ok, caso, para la persona que nos había preguntado hace un rato si a un vehículo que dentro de su plataforma le indica que debe aplicar solo DOT3 en el sistema, si puede aplicar un DOT4 o un 5.1. Como ustedes notan aquí en la tabla, los líquidos de frenos todos tienen una viscosidad diferente, o sea, una capacidad de fluir. Esto es muy similar como cuando hablan de aceites de motor, donde tenemos un aceite mineral que tiene vamos a poner un ejemplo, un DOT, perdón, un 20W50 mineral. Tenemos unos aceites semisintéticos y unos full sintéticos 5W30. Todos tienen una capacidad de fluir diferente. En este caso, los líquidos de frenos, aunque estamos hablando que todos estos líquidos de frenos, DOT3, DOT4, DOT 5.1, son sintéticos, dentro de ellos se pueden mezclar porque su base química es la misma y no afectaría hacer una mezcla. Sin embargo, para los vehículos donde solo se especifique en la tapa del depósito de la bomba de freno del cilindro maestro, donde solo nos especifique, solo use DOT3, allí nosotros como marca recomendamos que se use solo DOT3. ¿Por qué no pasarte a un 5.1? Porque su viscosidad es muchísimo menor a la del DOT3. ¿Y qué puede llegar a ocurrir? Al ser mucho más, el líquido va a ser mucho más líquido, perdón la redundancia, al ser mucho más fluido que el DOT3 estándar que te pide la casa matriz que uses, podría llegar a generar fugas dentro del sistema, porque es un líquido mucho más delgado, por decirlo así, no la palabra, no la forma técnica adecuada, pero para que lo puedan comprender, podría llegar a generar ese aspecto. En ese sentido, es mejor respetar la especificación que nos da el fabricante. Si bien por un momento de emergencia, por alguna situación donde el conductor en algún momento de emergencia notó que su depósito de líquido de frenos está muy bajo y en el mercado solo encontró un DOT4
o un DOT 5.1 lo puede agregar para completar los niveles y evitar un factor de riesgo por un bajo nivel de líquido de frenos. Lo recomendable es que después se genere una purga completa y agregue todo el contenido de la especificación que se recomienda. En el caso de los vehículos donde especifique en la tapa del depósito que solo puede aplicar DOT3. Hay que tener claridad que muchos de los depósitos que hoy o los sistemas de frenos actuales dan la opción en la tapa del depósito, creo que eso lo vamos a ver en un momento, pero aquí, mira, aquí incluso yo me estaba saltando por acá otro tema, hablar sobre los líquidos de frenos de silicona, pero por lo general vamos a encontrar la información de qué líquido de frenos es el recomendado para el sistema de frenos en la tapa del depósito. Allí nos va a decir, por lo general nos menciona, solo use DOT3 o DOT4. Nos da las dos opciones. En ese caso, pues podrías agregar tanto un DOT3 como un DOT4 en el sistema. El DOT 5.1 es mucho más recomendado para sistemas o vehículos que sean usados de un sentido mucho más deportivo por sus altas prestaciones en cuanto a su punto de ebullición. Recuerden que tiene una viscosidad mucho más baja, lo cual es algo bien importante a tener en cuenta a la hora de este tipo de recomendaciones, porque han ocurrido casos donde de pronto el cliente, bueno, quiero pasarme el 5.1 porque me dices que es lo máximo en cuanto a capacidad de punto de ebullición, pero si su sistema de frenos ya es muy antiguo, no ha tenido de pronto el mejor mantenimiento en cuanto al cambio de sellos, cambio de mangueras y demás, es posible que ese líquido de frenos devele en las fallas que puedan ya tener algunos componentes y puedan generar fugas. Y pueden decirte, ese líquido 5.1 es malo, me dañó el sistema. Y no necesariamente va a ser que el líquido haya generado algún daño en el sistema, solo que por su capacidad de ser mucho más fluido te va a develar posibles daños que ya tengan algunos elementos, especialmente los elementos de sello del sistema. Entonces, en ese sentido también es importante entender, y si es un sistema de un vehículo nuevo, una moto nueva, donde vamos a entender que estos elementos de sello están en buen estado, se podría llegar a hacer ese cambio de un DOT4 a un 5.1 sin que eso vaya a generar ningún tipo de afectación, pero es mucho más enfocado a sistemas de frenos donde el vehículo tenga una alta exigencia. Puede ser utilizado incluso para vehículos de transporte pasajeros, donde sabemos que la exigencia del frenado es constante, vehículos con altas prestaciones de carga, vehículos como tipo blindados, también es una opción donde lo podrían llegar a aplicar. Este es un ejemplo de los líquidos de frenos de OT5. Espero que haya quedado resuelta la consulta que nos hizo el socio comercial hace un momento sobre cuál podía llegar a aplicar. Entonces, bien importante lo que les acabo de mencionar. Esto era pues algo relacionado con los líquidos de base silicona o base mineral, donde se especificaba pues que los grados 5, de OT grado 5, pues no son de uso para vehículos del parque automotor que hoy manejamos. Va mucho más enfocada a otro tipo de utilidades, como pueden ser el agro, incluso algunas bicicletas usan algunos grados de OT5, que no tienen que ver pues con los vehículos estándar para los que hoy comercializamos autopartes. Y creo que hay otra pregunta allí. Vanessa, por favor. La persona que nos escribió, que creo que se llama Jorge Villalobos de Villacards, creo que me dieron este apunte por el chat, nos escribió que muchas gracias por la respuesta, pero solamente era eso, José. Ok, vienes aquí la pregunta 2, Vanessa, por favor, no me quiero aquí mover porque no quiero develar la respuesta. Recuerden que les va a aparecer una pantalla en sus computadores o celulares donde estén conectados. Dice así: los líquidos de frenos más usados para uso automotriz deben ser elaborados con qué tipo de base química. Tenemos la primera opción, la A, base agua, opción B, base aceite mineral, la opción C, base glicol, o la opción D, base silicona. Recuerden escoger la que ustedes consideren y ya José nos ayudará con la respuesta correcta.
Recuerden que nos pueden ir escribiendo sus preguntas, dudas, inquietudes en la opción de preguntas y respuestas, y si no, alzar la mano y podemos darle voz para que nos puedan transmitir directamente la duda o inquietud que tengan. José, tenemos aquí ya en una de las opciones el 86%, que es la opción C. Entonces no sé si quieras que ya finalicemos y tú das la respuesta. Perdón, Vanessa, me repite, estaba yendo por un vaso con agua. Ok, que ya tenemos aquí el 88% en una de las opciones, que es la C. Las personas respondieron que el 88% respondió que la respuesta era la C. Ok, ahí muy bien, han estado prestando atención, eso es lo importante, esa es la respuesta correcta, que sea base de glicol. Muy bien, continuamos. Dentro de la producción y desarrollo de los líquidos de frenos, pues vamos a encontrar que todos estos pues entran en un estricto control de calidad y bajo unos estándares muy altos, donde se analizan aspectos como el contenido de agua que puede absorber ese líquido de frenos sin que su punto de ebullición se vea afectado en un punto donde el vehículo vaya a generar algún fallo en la eficiencia o en la presión de sus frenos, donde se mide su viscosidad. Es algo bien importante que nosotros hoy en los líquidos de frenos hoy no se ha comunicado de forma adecuada para los socios comerciales. Entender que todos tienen una viscosidad diferente y esto también va a marcar mucho su aplicabilidad en los vehículos. Se hacen pruebas en los efectos sobre el caucho, porque ya entendemos que muchos de los sellos que hoy tenemos en el sistema de frenos, sus diferentes sellos y empaques y O-ring que tenemos en algunos de los elementos del sistema, pues son a base de caucho. Entonces es importante que el líquido de frenos pues no lo vaya a afectar. Se mide también los temas de corrosión o resistencia a la oxidación que tenga líquido o que vaya a generar a los elementos donde él está trabajando. Y se hacen diferentes test de prueba para reconocer pues, sus bondades y sus puntos de eficiencia en los momentos más requeridos. Pruebas de laboratorio como esta que se realizan, perdón, donde se hacen pruebas de simulaciones, donde aquí en este caso se ejecutan utilizando un actuador, una bomba de frenos de algún modelo específico. Se hacen más de 85.000 ciclos de puesta de freno para dimensionar la capacidad que ha tenido ese líquido de frenos para dar la presión adecuada, generar la presión adecuada y pues reconocer si ha tenido algún tipo de afectación por ese alto momento de estrés, de esfuerzo que ha tenido el líquido. Entonces muchas pruebas que generan compañías grandes que no solo compran una fórmula y la desarrollan en un laboratorio químico y lo envasan. En este caso ATE, al ser una compañía, un sistemista de frenos, que marca una gran diferencia con líquidos o marcas de líquido de frenos que tal vez solo hacen es comprar una fórmula química para hacer un líquido de frenos. En este caso, ATE hace el desarrollo completo del sistema de frenos, desde hacer la bomba de cilindro maestro hasta hacer el caliper. Por eso, sus estándares de eficiencia y de calidad son los más altos, porque hace todo este tipo de gestiones de prueba para cada uno de sus elementos. Entonces, eso marca una gran diferencia con otras marcas. Pues estos elementos son bien importantes. La afectación que pueda llegar a tener algún líquido de frenos de una calidad inferior bajo los elementos de goma. En este caso, pues también se hacen pruebas de ese tipo de condiciones, de afectaciones que pueda llegar a generar el líquido. Y esto pues marca una gran diferencia con otras marcas que digamos que tienden a solo copiar una fórmula. En este caso, ATE pues hace unas pruebas muy exhaustivas de todos los elementos donde se inmiscuye el líquido de frenos para garantizar pues que no vaya a haber ninguna afectación. Algo importantísimo para pues todos los que nos estén escuchando, y es que hablábamos al inicio del poder de lubricidad del líquido de frenos.
Una recomendación cuando se genera algún desarme o mantenimiento de la mordaza de frenos y saquemos el pistón del caliper, es cuando lo vayamos a instalar, lubriquemos el pistón del caliper con líquido de frenos. Ya que su poder es altamente lubricante, es importante que al instalar un pistón nuevo de caliper en un recipiente, agreguemos líquido de frenos, sumerjamos el líquido, el pistón de caliper y lo instalemos. Esto es para que el pistón de caliper quede prelubricado y tenga una instalación adecuada. Un detalle bien importante que a veces no tenemos muy presente en los mantenimientos de frenos es la sustitución de este tipo de sello o de O-ring que va en la cabeza del pistón del caliper, que genera un sello. Pero este sello es bien importante porque este tipo de sello, si ustedes notan en la imagen superior, este sello, al ser su forma circular, sus bordes del caucho son de una forma cuadrada. Sus bordes son totalmente rectos, no son circulares. Esto tiene algo bien importante, es que él ayuda a que el pistón de caliper cuando sale a hacer su empuje sobre la pastilla, este sello, al ser, digamos, a tener esta forma, digámoslo, en sus rebordes cuadrados, hace que el pistón retorne y ayuda a que el pistón no quede haciendo demasiada presión sobre la pastilla para que esta no vaya a quedar pegada. Entonces, este elemento es muy importante que se sustituya por lo menos cada 2 o máximo 3 juegos de cambio de pastas de freno, porque también nos da un sello importante en el sistema. Y muchas veces este tipo de elementos los sustituimos ya cuando realmente hay una fuga o está totalmente deteriorado. Entonces es importante este pequeño elemento, que le prestemos un poco más de atención. Realmente nos quitaría muchos dolores de cabeza y garantiza pues, la eficiencia del sistema también. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, Vanessa. Sí, José, tenemos una pregunta de Keila Sequera. Dice, ¿en el mercado existen repuestos para reemplazar los sellos de caliper y cilindros suministrados por AT? Bueno, sí, hay muchas marcas en el mercado hoy. Cuando hablamos de todo este tipo de kit de sellos para el caliper de guardapolvo y de este tipo de sello, hay varias marcas que están en el mercado. Que pues lo ideal es que cuando hagamos un servicio de frenos, procuremos, si ya vemos que el Estado o el cliente no está muy seguro de cuándo fue la última vez que sustituyó este elemento, procúrenlo incluirlo en el servicio. Realmente garantizan mejor el servicio que están prestando al vehículo. Y pues también es una menor posibilidad de un reclamo futuro por algún tipo de fuga, por algún tipo de mal funcionamiento. Entonces es un elemento que no es muy costoso y creo que hoy en el mercado hay varios oferentes para esa línea. Nosotros hoy bajo la marca ATE, ese tipo de sellos no los manejamos, si es la pregunta específica. Listo, José, no tenemos más preguntas. ¿No? ¿No hay más? Okay. No. Bueno, aquí, como les comentaba hace un rato, siempre dentro del desarrollo de los líquidos de frenos vamos a encontrar pues varias pruebas o análisis de laboratorio que se generan. Se realizan más de 85.000 ciclos de fuerzas de transmisión de la fuerza, 16.000 ciclos a 23 grados centígrados, esto para conocer el poder de lubricidad del líquido. Luego se generan otra cantidad de pruebas para conocer la efectividad del sistema ante la corrosión. Muchos más ciclos para pérdida de fluido a largo tiempo y compatibilidad con los sistemas. Entonces, compatibilidad de los sistemas, lo que hablábamos con elementos como son el aluminio, el acero, los sellos de goma. Todo esto se ejecuta en un buen líquido de frenos. Ok, aquí algo interesante para que puedan, digamos, ver de una forma un poco más sencilla.
las capacidades que puede tener cada uno de los líquidos de frenos en sus diferentes especificaciones y cómo lo afecta el contenido de agua en cuanto a la capacidad de tener un punto de ebullición en húmedo más alto o más bajo. Entonces, importante, cuanto mayor sea el contenido de agua, mayor posibilidad de corrosión y oxidación en el sistema. También menor será el punto de ebullición del fluido de frenos y consecuentemente la eficiencia de frenado será menor, aumentando la distancia de frenado. Entonces, un líquido de frenos que lleve mucho tiempo en el sistema, han ocurrido casos que incluso me han preguntado que si el líquido de frenos se cambia. O sea, hay vehículos y yo creo que muchos de los que me están escuchando hoy les habrá ocurrido ese caso que hay socios comerciales o clientes que nos informan que llevan 3, 4, 5 años con el mismo líquido de frenos. Entonces, esto es muy importante y les comento una estadística que hizo AT para la Unión Europea hace unos años, donde después de un estudio con todo el mercado, se estableció que de 3 vehículos de 10 carros o de 10 vehículos encuestados o personas encuestadas, solo 3 de esos 10 tenían el líquido de frenos en condiciones adecuadas. Eso en Europa. Entonces, desafortunadamente sé que nuestros hábitos de mantenimiento en Latinoamérica no son los mejores. Entonces, creería que ese estándar para nosotros debe estar incluso mucho más bajo. Deberíamos estar sobre un vehículo de cada 10 va a tener el líquido de frenos en un estándar adecuado. Y esto pasa porque nos hemos también acostumbrado dentro del mercado a hacer algo que técnicamente no es lo más adecuado. En el momento nos puede dar una solución, pero no es lo más aconsejable, y es hacer rellenos dentro del sistema. Entonces vemos que el nivel de líquido de frenos baja, está por debajo de donde nos indica la bomba de cilindro maestro, que está donde es su nivel mínimo de fluido. Y esto nos indica dos aspectos importantes. Si el líquido está por debajo de su nivel mínimo, nos puede estar indicando, uno, o que las pastillas de freno están en un nivel de un desgaste ya muy elevado, ya están para cambio, o que dentro del sistema existe alguna fuga de líquido de frenos. Entonces, este es un punto importante, no solo con llenar un poquito el depósito con líquido nuevo, pues nos va a garantizar que el sistema vaya a trabajar bien, porque uno, o hay que sustituir y hacer mantenimiento en el sistema de frenos, sustituir las pastillas, o hay que evidenciar y buscar dónde puede existir la fuga para que el líquido de frenos se esté saliendo. El líquido de frenos no es un consumible, él no se va a agotar como puede pasar con otros fluidos del sistema del vehículo. En este caso, él no es un consumible, o sea, él no se debe de agotar. Él tiene que estar siempre en su nivel. Que si se deben hacer rellenos, no es lo más aconsejable, es una solución para que tengamos un tiempo para buscar el servicio, para buscar un servicio, para buscar que nos revisen el sistema y mirar qué hay que hacer. En este caso, también es importante entender que el hecho que agreguemos 100 mililitros de líquido nuevo no nos van a rejuvenecer o nos van a revivir el líquido que lleva 2, 3 años en el sistema. Eso es algo importante que debemos transmitirle a nuestros clientes. El hecho de rellenar el depósito no está optimizando, no está volviendo la vida el líquido que ya está viejo dentro del sistema. Entonces, algo importante a tener en cuenta. Aquí vamos a ver, dentro de esta gráfica, las 3 diferentes clasificaciones de líquidos, DOT3, DOT4 y 5.1, donde nos muestra al costado izquierdo, vamos a encontrar aquí los diferentes puntos de ebullición. Arrancamos desde 100 centígrados como punto de ebullición del agua. 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240. Y recordando las tablas iniciales que vimos, recordemos que incluso el líquido
DOT3 arrancaba en punto de ebullición en seco desde 245 grados centígrados. Y el DOT 5.1 llegaba a los 265, si no estoy mal. Me corregirán. En este caso, vamos a notar que tomamos como ejemplo el DOT3, arrancando desde los 260 grados centígrados. A medida que va pasando el tiempo y el uso del vehículo, él va a tener algún tipo de contaminación por agua, porque él va a absorber humedad del ambiente. A medida que va absorbiendo contenidos de agua superiores al 3.5%, esto aproximadamente puede ocurrir en 2 años de uso, en vehículos de servicio público a la mitad, estamos hablando del año, el contenido de agua ya va a estar sobre los 3.5% de contenido de agua. Cuando tenga estos 3.5% de contenido de agua, vamos a ver que el líquido de frenos ya va a estar en un rango de más o menos 150 grados centígrados como punto de ebullición. Entonces ya aquí es un elemento de riesgo usar un líquido de frenos con este contenido de agua porque su punto de ebullición ya está llegando al límite necesario para que el sistema de frenos trabaje de maneras adecuadas. Un DOT4 con ese mismo contenido de agua, de 3.5% de agua, de contenido de agua, aún nos va a dar un rango aproximado de los 170 a 175 grados centígrados de uso. Aún estaría en un punto límite de su uso. En el caso del 3 ya sería una consecuencia para que el líquido sea cambiado inmediatamente. El 5.1 va a tener un rango de cobertura un poco más alto, con ese mismo contenido de agua, pero va a llegar casi a los 190 grados centígrados. Entonces aquí vemos que sí hay una diferencia importante entre las calidades. La capacidad de absorber de humedad de ellos puede ser la misma, más su capacidad de seguir hirviendo dentro del sistema y de soportar la temperatura es diferente. Esto es algo bien importante. Entonces, punto de ebullición por contenido de agua absorbida. Ese es el punto clave para comprender la calidad y la capacidad que aún tiene ese líquido de frenos que en el momento está instalado para darnos el rendimiento necesario para el vehículo. Calidad de los líquidos de frenos. Los fluidos de freno garantizan una excelente respuesta al accionar del pedal del freno, proporcionan más seguridad a los conductores y a todas las personas que están en el vehículo. Características, ventajas y beneficios. Características, la elevada temperatura de ebullición nos da como ventaja una demora para hervir, que es algo importante que debe tener un buen líquido de frenos. Beneficios, un frenado seguro. Baja viscosidad, ventaja, mayor agilidad en el tiempo de frenado. Beneficio, menor distancia de frenado. En un líquido de frenos de menor viscosidad, pues va a tener una capacidad de reacción mucho más rápida. Aprobado bajo normas internacionales como ventaja de una garantía pues, de calidad y beneficios, mayor seguridad para el conductor. El líquido de frenos desafortunadamente en el mercado no se le presta la atención adecuada. Lo vemos más como un repuesto más, pero realmente este es un elemento de seguridad vital para que todo un sistema trabaje de forma adecuada. Podemos tener unas pastillas de freno muy buenas, podemos tener unos discos de freno de última tecnología perforados o con las mejores especificaciones o la mejor marca, pero si el líquido de freno no está en las condiciones necesarias, adecuadas para su funcionamiento, pues sencillamente el sistema no va a trabajar de la mejor forma. Entonces es importante que atendamos el sistema de frenos como un sistema, como un todo. Ahí tenemos que entrar a revisar no solo frenos, sino revisar todos los demás elementos que trabajan dentro del sistema, porque son los que realmente van a permitir que todo trabaje bien. Eso es como una recomendación. Para garantizar la seguridad del fluido de frenos, se debe reemplazarlo conforme a las recomendaciones de cada ensambladora.
que puede ser a partir de 10.000 kilómetros o redondeando los 12 meses de uso, lo que ocurra primero. Aquí nosotros como marca realmente estamos recomendando para el mercado el DOT3 máximo 12 meses para uso particular, para uso de servicio público cada 6 meses, DOT4 para uso particular 18 meses, para uso servicio público 10 meses, para DOT, los DOT5, DOT5.1 o el TYP 200 que vayamos a hablar de esta calidad de producto, 24 meses. Servicio público, 12 meses. Todo esto tiene que ver mucho con el mantenimiento del sistema y tener en cuenta que los líquidos de frenos, se use o no se use el vehículo, él va a absorber humedad. Nos puede decir un cliente: es que yo llevo con el vehículo, no lo he movido hace un año, el líquido de frenos debe estar bueno. No importa, se use o no se use el líquido de frenos, él se va a degradar por contenido de agua. Eso va a ocurrir, porque él va a absorber humedad del ambiente, así el recipiente o el depósito esté sellado. Entonces es importante que estos periodos en meses, pues se respeten para garantizar que este elemento esté en condiciones óptimas de funcionamiento. José, creo que esto que estás hablando está alineado a una pregunta que tenemos en el chat de Narci Arce. Dice: ¿cada cuánto tiempo se debe hacer el mantenimiento al sistema de frenos y cada cuánto tiempo se debe cambiar el líquido de frenos? Bueno, en cuanto al mantenimiento del sistema, yo recomendaría que nosotros, así como tenemos tan grabado en nuestra mente que el líquido de frenos lo debemos de cambiar cada 5.000 o cada 6.000 kilómetros según la especificación del aceite, perdón, del aceite de motor, pues llevemos eso mismo al mantenimiento de frenos. Si llevamos ya 5.000, 6.000 kilómetros recorridos, no sobra una revisión del sistema de frenos. Allí nos pueden evaluar no solo el líquido de frenos, sino también pues otros elementos como las pastillas, los discos, los elementos de ajuste, los elementos de lubricidad del sistema, y se le puede hacer un mantenimiento pues adecuado. Creo que esa es como la mejor recomendación que nosotros le podemos transmitir a nuestros socios comerciales, y es que este es un elemento de seguridad. Cuando un vehículo tiene alguna falla motor, pues lo peor que puede llegar a pasar es que se queda quieto y no enciende o se detiene. Pero en el sistema de frenos realmente sí necesitamos que cuando lo necesitemos, detenga el vehículo. Entonces, inclusive el sistema de frenos es mucho más importante que otros sistemas del vehículo, es que nos permite que el vehículo nos dé seguridad. Entonces hay que prestarle mucha más atención a los periodos de revisión de los líquidos de frenos. Tomen como base los periodos que ustedes estén ejecutando hoy para la revisión del aceite de motor o el cambio de aceite de motor, y sobre eso también hagan la revisión del sistema de frenos. Gracias, José. No tenemos más preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta. No, José, no tenemos más preguntas por el momento. Calidad de rendimiento de los fluidos de frenos que determinan las principales por una característica físico-química denominada punto de ebullición o PE. Primero, el cambio del fluido de frenos en los vehículos es para evitar que el líquido de frenos funcione con un porcentaje de agua superior al recomendado, lo que hemos hablado anteriormente. Dos, cuando el agua absorbida alcanza cierta cantidad, el punto de ebullición disminuye y el fluido de frenos puede hervir. Al hervir, las burbujas de aire formadas por este proceso se comprimen, causando fallas en el frenado. Por eso es importante, cuando evaluemos el líquido de frenos, ya vamos a mostrar más adelante cuáles son las formas más recomendadas para evaluar el líquido de frenos, y cuando estén llegando a rangos de punto de ebullición de 150 grados centígrados, sea la especificación que sea, es un líquido de frenos que debe ser sustituido inmediatamente. 3. Por este motivo, cuando se realiza la sustitución total del fluido de frenos, es común que el usuario tenga la sensación de freno alto, término común en los técnicos. Esto obviamente al alcanzar su nivel adecuado y al ser un líquido de frenos nuevo, se puede llegar a sentir que el pedal está un poco más duro.
o que está un poco más elevado el pedal de freno. Pero es por la condición de que se acaba de ejecutar una purga completa. Pregunta 3, Vanessa. Listo. Vamos para la pregunta 3. Recuerden que les va a aparecer en sus pantallas. Dice así, ¿cuál es la principal causa del deterioro de sus propiedades químicas en el líquido de frenos? Tenemos la opción A, contaminación por suciedad. La opción B, elevado kilometraje de uso. La opción C, nivel bajo en el depósito de bomba de freno. Y la opción D, más de un 3.2% de contenido de agua absorbida. Ya tenemos aquí, la gente ya está respondiendo. Deben seleccionar la opción que más les parezca o la correcta, de acuerdo a lo que José nos ha ido explicando en la capacitación. José, vamos ganando, o digamos que la elección es la opción D con un 67%. Correcto. Muy bien, han estado prestando atención. Me alegra mucho. Esa es la idea. La idea es que nos llevemos todos esos conceptos claros para transmitírselo a las demás personas y que cada día tengamos una mejor cultura de información sobre este producto que día tras día pues se ha manejado como un fluido más, pero realmente tiene aspectos importantes a tener en cuenta. José, si estás hablando, tienes el micrófono silenciado. Estaba teniendo aquí un mensaje que me enviaron. Ok, bueno, líquidos de frenos DOT4 categoría 6, que es tal vez algo que puede generar bastantes dudas, pero es importante que lo tengan hoy presente para que lo puedan recomendar de la forma adecuada a los clientes, a las personas, al mercado. Los grupos hidráulicos de sistemas de frenos ABS y ESP o programa electrónico de estabilidad tienen gran número de taladros y canales muy finos. Desde la actual incorporación del estándar de ESP, que ya lo tienen muchos vehículos, incluso vehículos chinos que ya están rodando en el mercado, el líquido de frenos debe garantizar una reacción muy rápida, frenado o liberación de rueda en fracciones de segundos, debido a la presencia cada vez más habitual de frenos con sistemas ESP. Los fabricantes de automóviles solicitan el líquido de frenos de baja viscosidad. Esto es bien importante. Ventajas de los líquidos de categoría 6 dentro del rango de OT4 son un líquido de frenos de óptimo para sistemas electrónicos, poder lubricante mejorado, protección anticorrosiva incrementada y una baja viscosidad. Es muy fluido. Esto es a lo que se refieren cuando hablaban de taladros o canales mucho más pequeños. Esta es una unidad de control electrohidráulico, un sistema de ABS, unidad de ABS, donde pues vamos a ver el cuerpo valvular, que es este, la parte de la electrolita, la parte electrónica del módulo. Estos cuerpos valvulares vienen por lo general 2 por cada rueda o 2 para cada rueda. Y este tipo de cuerpos valvulares tienen las principales fallas que ocurren es porque el líquido de freno no se sustituye adecuadamente en los tiempos adecuados, porque no usan el líquido de frenos recomendado para ese tipo de sistema y afecta a este cuerpo valvular. Este es un cuerpo valvular. Si vamos a ver aquí en la cabeza del cuerpo valvular, ellos vienen con un pequeño filtro que lo que hacen es recoger impurezas que pueda traer el líquido de frenos para que no se vaya a bloquear la unidad de control electrónico de ABS. En este caso, cuando los líquidos de freno no se sustituyen en los tiempos adecuados o por periodos muy largos dejan un líquido de frenos allí y lo único que hacen es rellenar, pues estamos ocasionando que posiblemente estos cuerpos valvulares se vayan a llegar a sedimentar y tapar por contaminación. Entonces, creo que es mucho más económico hoy hacer el mantenimiento adecuado en los tiempos adecuados al sistema de frenos y no pagar un servicio por un mantenimiento o una sustitución de la unidad de control electrónico de ABS.
Estamos hablando que este puede ser un arreglo entre la compra de la unidad y el servicio que te puede salir arriba de los 3 millones de pesos según el modelo. Entonces creo que es mucho más económico estar pendiente del líquido y sustituirlo en los periodos adecuados. DOT4SL6 o DOT4ATSL.6 es nuestra clasificación para un DOT4 de clasificación 6. Este es adecuado o recomendado para los grupos hidráulicos de sistemas ABS y SP. Debe, desde la actualidad, incorporarse en los sistemas estándar sin bomba de precarga. Esto es importante porque algunos sistemas, especialmente sistemas de frenos Bosch, vienen con una bomba de precarga. Estos de bombas de precarga, no necesariamente es recomendable usar un sistema de DOT4SL.6. Para los sistemas de otros fabricantes de sistemas de frenos como es Continental, AT, o otros sistemistas de frenos diferentes a Bosch, es recomendable usar un líquido de frenos de categoría 6 para estos tipos de elementos. Debido a cada vez a la más presente habitual de automóviles con sistemas CSP, los fabricantes de automóviles prescriben la utilización de líquidos de frenos de baja viscosidad, convirtiéndose en estándar. Los cortos tiempos de reacción necesarios del sistema SP solo pueden conseguirse utilizando los líquidos de frenos modernos como el ATSL.6 original que hoy importadora Cali tiene disponible para ustedes, nuestros socios comerciales. Estas son especificaciones de fabricantes del grupo Volkswagen, donde nos indica en sus especificaciones de manual cambiar el líquido de frenos el primero a los 3 años y el segundo cada 2 años, cumpliendo o recomendando la norma del grupo Volkswagen, la WB50114. ¿Esto qué quiere decir? Que esta norma nos está indicando que este tipo de vehículos necesitan un líquido de frenos de baja viscosidad. Otros ejemplos para que los tengan allí presentes a la hora de hacer servicios. Estos son otros líquidos. Perdón aquí que no me corre el cursor. Ya, listo, ok, listo. Grupo BMW, en sus empaques de líquido de frenos que ellos comercializan para el mercado, en la parte trasera del etiquetado del tarrito, aquí en el costado izquierdo de la pantalla, nos indica la norma J1704, que la vimos al inicio, que solo la cumple los líquidos de frenos DOT4 de clasificación 6, en este caso, en AT, es el DOT4SL.6. Aquí también nos indica que debe ser un líquido y de la norma ISO 4925, clase 6. Entonces, para este tipo de vehículos europeos, lo más recomendado es usar un líquido de baja viscosidad, ya que es lo que recomienda el fabricante. Importante. Esto ya se está volviendo algo al nivel como se maneja hoy para los aceites de motor. Ya muchos de los fabricantes indican hasta el líquido de frenos según la norma o la especificación. Aquí vemos otro empaque del grupo Volkswagen, donde también nos indica aquí en el costado inferior la norma 501-14, que es referente a un líquido de baja viscosidad. Este es un empaque del grupo Volvo, donde también indica que necesita un líquido de baja viscosidad para que ofrezca una rápida acción y alta seguridad de conducción de todos los sistemas ABS y ESP. Estos son algunos de los ejemplos que tenemos hoy para que ustedes tengan claridad y puedan identificar y preguntar para su socio comercial cuando llegue al mostrador, decirles, necesito un líquido de frenos. Ah, ok, ¿qué líquido de frenos necesitas? ¿Qué tipo de vehículo es el suyo? Para poderlo asesorar mejor y darle la oportunidad de que le aplique el líquido de frenos recomendado para ese vehículo. No sé si hay alguna pregunta. Aquí vamos para la pregunta 4, pero me gustaría saber si existe alguna pregunta sobre este tema de la norma. No, José, no tenemos ninguna pregunta. No nos han escrito al chat ni tampoco en la opción de preguntas y respuestas. Tú me dirás si procedemos a la pregunta 4. Sí, porfa, pasa la 4.
Listo, bueno, recuerden, en sus pantallas va a aparecer el recuadro con la pregunta. Dice así: ¿en qué tipo de vehículos debemos aplicar el líquido de frenos DOT4 SL.6? Las opciones son la A, autos alemanes, la B, autos con ABS ESP, la opción C, autos con frenos de aire y la opción D, autos de ABS más airbags. Recuerden escoger la opción que más les parezca o la correcta, de acuerdo a lo que José Luis nos ha explicado. Tenemos el 94%, José, con la opción B. Ha elegido la opción B y un 5% ha escogido la opción A, que dice autos alemanes. Bueno, los que escogieron el 96% que escogió la opción B, esa es la correcta. Gracias, José. La respuesta adecuada es la B. Y hay que tener en cuenta que no solo los vehículos alemanes hoy ya cuentan con sistemas electrónicos avanzados de frenado. Ya lo vemos hoy en vehículos coreanos, vehículos chinos. Entonces es bien importante no sesgar esta calidad solo a un segmento, sino realmente al tipo de sistema de frenos que está usando el vehículo. Puede ser un carro chino, hasta la marca más prestigiosa alemana, lo pueden llegar a usar. Tener claridad con estos aspectos como el punto de ebullición en seco, en húmedo y algo en el que nunca se nos ha hablado, que es el punto de ebullición efectivo. En este caso, el punto de ebullición en seco, es el punto de ebullición en seco, se da en el momento de abrir el envase por primera vez. Aquí también algo importante a tener presente, los líquidos de frenos que son envasados en envases plásticos tienen una tendencia a deteriorarse más rápido que un líquido de frenos que está envasado en un empaque metálico o en un envase metálico. Por eso, hoy nosotros con la marca ATE, al tener esa presentación pionera de empaque metálico, porque somos los pioneros en ese tipo de presentación, como dirían por ahí, los originales con ese tipo de presentación metálica o envase metálico, es un líquido de frenos que tiene 5 años de vigencia, desde el momento en que se fabricó hasta el momento en que se aplica en el vehículo. Cosa que otras marcas de líquido de frenos, inclusive he tenido la oportunidad de mirar otras marcas del mercado y a veces ni siquiera aparece la fecha de fabricación. Y esto es algo importante para la inversión que hace cada uno de ustedes en sus puntos de venta, pues tener claridad que están recibiendo y cuánto tiempo tienen para comercializar ese producto. Muchas de las otras marcas ni siquiera aparece esa información. O aparece la fecha de fabricación, pero no te dice hasta cuándo ese líquido va a estar en buenas condiciones. En el caso de ATE, todos los líquidos de frenos vienen marcados con su fecha de fabricación y su fecha de caducidad. En este caso van a notar que todos tienen una vigencia de 5 años, cosa que no tiene ningún otro líquido de frenos hoy del mercado. Punto de ebullición húmedo. Es el punto de ebullición en húmedo, se determina en el laboratorio con el contenido de agua del 3.2% de punto de ebullición en húmedo. Permite comparar muy bien los líquidos de frenos. Cuanto más alto es mejor. Punto de ebullición efectivo. Con el tiempo, el líquido de frenos del vehículo va absorbiendo cada vez más agua. Desconocemos su contenido exacto. El punto de ebullición que hemos alcanzado, sin embargo, el punto efectivo define cuándo empieza a hervir el líquido de frenos. El hecho de reconocer y entender el punto de ebullición que tiene el líquido cuando ya está puesto en el vehículo, nos va a determinar también qué posible cantidad de agua o de contenido de agua ya ha absorbido ese líquido. Perdón. Ok. Para entender mucho más ese punto de ebullición efectivo, pues existen varios elementos que hoy se usan. En el mercado para evaluar,
la calidad que tiene ese líquido de frenos agua. Si la temperatura de ebullición de una muestra extraída del depósito es inferior a 180 grados centígrados, se debe cambiar el líquido de frenos. La experiencia nos ha enseñado que en los frenos, en los frenos de rueda o en el cilindro de rueda, para que lo comprendan mejor, el punto de ebullición es 30% inferior al del depósito de compensación. Eso quiere decir que si nosotros usamos cualquier tipo de estos elementos de prueba, como el tester que parece como un plumón, y nos marca un contenido de agua donde nos dice que todavía está bueno, que está en el rango amarillo, que todavía sirve, pues realmente este no está siendo 100% efectivo y no nos está dando un entendimiento real de si aún ese líquido en todo su contenido interno del sistema está bueno. La recomendación es que la muestra de líquido de frenos donde se ejecute cualquier prueba para reconocer su calidad, se saque o se extraiga de la rueda más lejana del cilindro, de la bomba de cilindro maestro, que en este caso por lo general va a ser la rueda derecha trasera. Si sacamos una breve muestra, allí tomar la muestra. Si aún ese líquido nos marca que está en el color amarillo, para los que usan el tester que parece un plumón, pues realmente ese líquido interno en todo el sistema todavía está bueno. Pero es una cosa muy diferente cuando hacemos la muestra desde el depósito, donde está menos expuesto el líquido, a cuando sacamos la muestra de la rueda más lejana del eje trasero, donde es posible que ese líquido haya sufrido mayor contaminación y tenga una degradación más alta, donde se presente un mayor contenido de agua. Es importante que se genere esa prueba de esa forma. En el caso de ATE, tenemos un elemento para evaluar el punto de ebullición efectivo, que es este comprobador, que lo usamos para sacar una muestra del depósito del cilindro maestro, sumergimos el sensor que tiene este equipo y nos va a marcar el punto de ebullición efectivo que tiene ese líquido de frenos en el momento en que se sacó, para compensar la diferencia que puede haber de contaminación entre el líquido de frenos que está en el depósito con el del eje más el eje trasero. Restamos 30 grados centígrados a la muestra que nos dé el equipo. Si está aún arriba de los 180 grados centígrados, significa que el líquido puede seguir estando en uso. Si nos dio el equipo 180 grados centígrados y restamos los 30 grados centígrados que nos recomienda el sistemista de frenos, pues realmente es un líquido que en todo su contenido en el sistema de frenos está en un rango de los 150 grados centígrados. Por ende, debe ser sustituido. No sé si existe alguna pregunta, por favor. No, José, por el momento no tenemos preguntas. Ok. Pero tenemos, qué pena, José, tenemos la mano levantada de Nelson Hernández. Nelson, ya te activamos tu micrófono. Puedes ir a la parte inferior y activar tu micrófono en tu pantalla para que puedas darnos tu inquietud o hablar acerca de alguna duda que tengas. Nelson. Bueno, José, mientras Nelson nos escucha, no sé si procedamos con la pregunta número 5 o la 4. La 5, perdón. Ok. Bueno, aquí básicamente les quería hacer nuevamente pues como otro ejemplo sobre las diferentes capacidades que va a tener un líquido de frenos según el contenido de agua que tenga ¿Aló? Creo que ya don Nelson está Hola por ahí. Nelson, buenos días. Hola Nelson, ¿tienes activado tu micrófono? ¿Ya puedes hablar? No. Ese es otro, es el Nelson, el de aquí, un tipo que no necesita eso. Bueno, no, José, creo que hay un error. Puedes continuar, yo silencio el micrófono de Nelson ahí. Ok, bueno.
José, creo que también tienes tu micrófono en silencio. Perdón, no me di cuenta. Ok, aquí este es otra imagen que nos va a mostrar pues básicamente que entre mayor contenido de agua, según la especificación del líquido, pues asimismo va a ser su capacidad de hervir dentro del sistema. Ya tenemos claro que un DOT3 es el que menor capacidad de hervir por contenido de agua va a tener en el sistema, o sea, por eso se va a degradar más rápido. Por eso sus periodos de recambio deben ser más rápidos o ser más constantes. Un líquido de DOT4 que está marcado con la raya verde, pues digamos es el estándar hoy del mercado. La capacidad que va a tener cuando ya tiene un contenido de agua superior al 3.2%, pues baja bastante su capacidad de hervir. Con la gran ventaja de los DOT4SL, que tienen un punto de ebullición mucho más alto que los anteriores y nos brinda pues una cobertura más amplia en cuanto a la capacidad de absorber humedad y su pérdida de punto de ebullición. Entonces, algo importante. Aquí vamos por la pregunta 5. Me la puedes lanzar. Listo, José. Nuevamente les va a aparecer la pregunta en sus pantallas. Dice así: ¿cuál punto de ebullición debemos conocer para un correcto diagnóstico del estado del líquido de frenos? En la opción A tenemos punto de ebullición seco, en la opción B tenemos punto de ebullición efectivo y en la opción C tenemos punto de ebullición húmedo. Ay, perdón, en la D tenemos todas las anteriores, así que por favor marquen la correcta o la que más se parezca a la opción que ustedes elijan. Bueno, ya estamos recibiendo respuestas. Tenemos un 57% en la opción D, que son todas las anteriores. Un 17% en la B y un 7% en la A. Ok, vamos a mirar cuál es la respuesta correcta. Era la B. Recordemos que el punto de ebullición efectivo es el que nos va a marcar el estado real que tiene ese líquido de frenos en el momento que estamos ejecutando la prueba o la revisión del líquido. El punto de ebullición en seco simplemente es cuando está nuevo en el envase. Y el punto de ebullición en húmedo, pues evidentemente es el que nos marca el contenido de agua. Pero lo que necesitamos cuando hacemos una prueba es saber su punto de ebullición efectivo. De allí determinamos su contenido de absorción de agua y la capacidad que aún tiene ese líquido para hervir dentro del sistema, que es lo que nos va a marcar realmente si ese líquido de frenos aún puede ser o seguir siendo utilizado en el sistema. Ok, aquí algunos ejemplos de los sistemas modernos. Al costado derecho vemos pues un sistema tradicional, al costado izquierdo vemos un sistema de las unidades electrohidráulicas modernas de frenos, donde incluso pues ya desaparece el booster, desaparece ese vacío y todo es generado por un comando electrónico. No desaparece el líquido de frenos, pero sí quien genera la fuerza o la presión para que el sistema trabaje. Especificaciones de equipo original, la marca ATE, es un producto fabricado en Alemania e importado de Alemania. Es un producto hecho en Alemania. No es un producto alemán hecho en otro lado, sino este es un producto fabricado e importado de Alemania. Lo que marca pues su excelente calidad. AT garantiza la superioridad del nivel de punto de ebullición en seco y en húmedo conforme a las exigencias, un alto poder lubricante mejorado, protección anticorrosiva, baja viscosidad según su especificación, compresibilidad mínima con temperaturas bajas así como muy elevadas, evitan la formación de burbujas de vapor en casos de cargas térmicas elevadas. Estamos varios escalones arriba de otros marcas. Una breve explicación de los rangos que cubren los líquidos de frenos AT. En este caso, el DOT3, que es un producto que nosotros no importamos en Colombia, en la especificación de DOT3 no se importa hoy en Colombia, en la marca AT, importadora Cali no lo importa. Luego el DOT4 SL, como es conocido hoy,
hablamos que se recomienda para vehículos de los años 90 hacia adelante, aplica para vehículos con sistema de unidad de control ABS, se puede aplicar un DOT4SL. Luego viene el rango DOT4SL.6, recomendado para vehículos más modernos con sistemas, además de que tengan unidad de control de ABS, que tengan comandos electrónicos como sistema EBD, sistema ESP, controles de frenado independiente por rueda, todos estos elementos adicionales de seguridad que hoy afortunadamente ya traen muchos vehículos. La categoría DOT4 TIP 200 o TYP 200, como lo conozcan hoy en el mercado, y un líquido que desapareció para el mercado latino, que se llama el DOT4 Super Blue Racing, ya no se maneja en Colombia, lo entra a reemplazar el TYP 200 o TIP 200. Aquí mucho más claro la especificación de los líquidos. En este caso, nosotros no comercializamos el DOT3, comercializamos el DOT4SL, que está ahí en la imagen. Este es recomendado que se sustituya después de los 12 meses. Los DOT4SL.6 de baja viscosidad para los de freno electrónico más modernos, puede durar en el sistema hasta 24 meses. Entonces también es un líquido que tiene una vida útil más larga. El DOT-TYP 200 o TIP 200, este es un líquido de freno recomendado especialmente para vehículos con altas prestaciones como servicio público, carros blindados, vehículos deportivos que tengan unidad de control de ABS. Pueden utilizar el TYP 200 y con un rango de duración de 3 años en el sistema. Entonces, vean la alta calidad de ATE versus cualquier otro líquido de frenos del mercado. Estamos proporcionando el mejor líquido de frenos del mundo para cada uno de ustedes. No sé si hay alguna pregunta. No, José, no tenemos pregunta, pero sí me gustaría que mientras tú terminas la capacitación nos ayuden con la encuesta de satisfacción que en este momento va a aparecer en sus pantallas y ya estamos finalizando pues el día de hoy el encuentro. Entonces, para que nos ayuden, van a aparecer en sus pantallas unas preguntas, solamente es cuestión de dar una opción por cada pregunta. Puedes continuar, José, mientras nos ayudan pues con resolviendo las preguntas de la encuesta. Ok, ahí deja salir en la pantalla mía, está saliendo la encuesta. ¿Qué me dices, José? ¿Qué me dices? Qué pena. En la pantalla mía se ve la encuesta, no sé cómo. Pero a nosotros no nos aparece esa pantalla tuya, tranquilo. Okay, listo. No la vemos. Aquí algo importante a tener presente es que dentro de los líquidos de frenos hay una clasificación. En este caso vamos a comparar la clasificación de AT versus la DOT, el Departamento de Transporte Americano. Y es comparando nuestros líquidos versus la norma americana, la norma DOT. El DOT4SL en punto de ebullición en seco marca 265 grados centígrados. La norma americana marca que un DOT4 debe estar en 230 grados centígrados en punto seco. Quiere decir que nosotros tenemos 35 grados arriba del estándar de la norma. Al igual que el punto de ebullición en húmedo, DOT4SL marca 170 grados centígrados y el estándar de la norma americana DOT4 marca 155 grados centígrados. Quiere decir que tiene un rango adicional de cobertura de 15 grados centígrados más. El DOT4SL.6 de baja viscosidad para freno electrónico para los vehículos más recientes, más modernos, está como punto de ebullición en seco en 275 grados centígrados y su punto de ebullición en húmedo en 175 grados centígrados. La norma americana para el DOT 5.1, que es lo que tenemos en nuestra mente como el líquido de más alta prestación, está por debajo de nuestro DOT 4SL.6. El DOT 5.1
de la norma americana marca que el punto de ebullición en seco debe estar en 270 y en húmedo en 190. En este caso, el DOT4SL está por arriba en el punto de ebullición en seco, lo cual pues lo pone a un nivel muy alto. Y el TYP200 o TIP 200, siendo el rango de OT4, incluso estaba superior al 5.1. O sea que algún cliente que diga, bueno, yo quiero agregar un 5.1, pero bueno, ustedes en este momento importadora Cali no lo tienen. ¿Cuál es el más recomendado? ¿Cuál puedo homologar para reemplazar ese, cumpliendo la norma, con una viscosidad adecuada? El TYP200 o TIP 200 de ATE tiene punto de ebullición en seco de 280 grados centígrados y un punto de ebullición de 200 grados centígrados. Está arriba incluso de la norma americana para los grados de DOT 5.1, siendo un DOT 4, pero con especificación Racing, que lo maneja ATE. Eso hoy tenemos hoy para ustedes, para nuestros socios comerciales, para que puedan poner a disposición de todos sus clientes. No sé si hay alguna pregunta final. Aquí ya pues algo como para terminar, las diferentes presentaciones que hoy manejamos hoy como importadora Cali. Nuestra presentación DOT4 de 500 mililitros, presentación metálica, DOT4 en litro, presentación en base metálico. Hemos traído también una presentación para aquellos talleres que tienen un recambio muy frecuente de líquido de frenos, que es el DOT4 en presentación de 20 litros o bidón de 20 litros, o para aquellos talleres que tienen la máquina de purgado de líquido de frenos, donde pueden usar este tipo de recipiente para que sean pues mucho más eficientes y más rentables. Lo tenemos disponible. Tenemos disponible el DOT4 SL.6 en presentación de litro. Este es el líquido de freno recomendado para los sistemas electrónicos avanzados, de baja viscosidad. Y tenemos el DOT4 Racing de litro o el denominado TYP200 o TIP200 para especificaciones de vehículos de cargas de trabajo severo. Estos dos últimos con duración hasta 3 años en el sistema. Presentaciones que pueden ser utilizados el TYP200 para vehículos de competición, vehículos que sean utilizados en el mundo del deporte automotriz, de competencia. También usaban vehículos de altas prestaciones de carga, como un vehículo blindado, vehículos de transporte de carga, vehículos de servicio público. Les va a dar una cobertura muy amplia en cuanto a rangos de punto de ebullición en húmedo, punto de ebullición efectivo y punto de ebullición en seco, y una mayor duración dentro del sistema, lo cual pues a la larga rentablemente es mejor a un largo plazo. Entonces, siendo esto ya al final, les agradezco mucho la participación, la atención prestada. Estamos atentos como importadora Cali a apoyarlos y a resolver cualquier duda que surja. Por favor, no duden en contar con nosotros como sus especialistas en sistemas de frenos. Muchas gracias. Recuerden, les habló hoy José Luis Orjuela, director de la división de frenos. Estaré atento para cualquier pregunta que surja. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los asistentes por su participación y por el tiempo que estuvieron en este espacio. Recuerden que les estaremos enviando información. Si tienen alguna duda, no duden en escribirle a José Luis o al asesor comercial, hacerle la consulta y él se los transmitirá al experto. Y nada, muchas gracias por el espacio. Que tengan un resto de día excelente y muchas gracias. Nos estaremos viendo en una próxima capacitación. Muchas gracias, José, por el conocimiento que nos brindaste el día de hoy. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias.